Pichincha Universal, generando noticias. Marco Navas está acá en los estudios de Pichincha Universal, analista político, analista de la política nacional e internacional. Y justamente de estos dos aspectos vamos a mantener el siguiente diálogo, luego de saludarle cordialmente. Marco, ¿qué tal? Estimada Chávez, estimado Washington, muchas gracias por su invitación y a las órdenes. Bueno, yo tengo una pregunta con la que quiero iniciar, porque hoy en la mañana se denunció en la Contraloría por parte de sus trabajadores de que les impedían ingresar con un celular, los teléfonos celular, en una suerte de delirio de persecución. No sé si de los trabajadores o del Contralor. O pánico. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ese trabajador valiente que denunció ha sido despedido en estas horas. Hace poquito nomás. Y esto da margen para analizar la situación que impera en el país en los actuales momentos con esta persecución al Consejo Ciudadano y una serie de aspectos más y una movilización social que al parecer se despierta desde mañana mismo. Marco. Me parece que ¿se puede llamar Contralor a Celi? Partamos por ahí. No tiene legitimidad en lo absoluto. Y lógicamente es uno de los actores de esta persecución política, porque de eso se trata, ¿no? Nadie en sus cabales puede estar a favor de la corrupción. Nadie. Pero tampoco nadie en sus cabales puede estar a favor de este desastre. De la utilización de la justicia para perseguir. La utilización de la Contraloría para violar derechos humanos. Para básicamente acabar con rivales políticos, acabar con todo quien les recuerde el correísmo, cuando ellos no ganaron las elecciones, ¿no? No ganaron. Pero, por una traición que la historia va y sigue escribiéndola como traición, están detentando el poder. Lo hecho en la Contraloría, sí, lo vi en redes sociales, es una vergüenza. ¿Pero no es sintomático? Por supuesto que es sintomático. Que da de pronto la idea de que está más débil el autoproclamado Contralor. Las horas de Celi están contadas. Esto está claro, a pesar de todas las quiromancias o trafacías que se hizo con el Consejo de Participación Transitorio para no evaluarlo, porque no lo evaluaron, ¿no? Y lo ratificaron. Claro. Y tenían que haber sido evaluados. Pero por supuesto que sí. Porque estuvimos en época de subrogantes, de transitorios, de prorrogados, de autoprorrogados y de todo lo que usted considere, todas las hierbas y menjurjes que usted pueda considerar. Eso es lo que hizo el señor Trujillo los 14 meses que estuvo, ¿no? Él es uno de los blancos del Consejo de Participación Ciudadana en el sentido de la revisión de lo actuado, pero ahora hay dos actores políticos que han presentado sus reparos, incluso sus pedidos formales de destitución de los consejeros por atreverse a revisar lo actuado por el transitorio. Yanine Cruz, la asambleísta de Creo, y ahora el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro García. Pero eso es lo que básicamente los dos actores que usted plantea son los que fueron beneficiados de esto, ¿no? ¿Cómo? Entonces, pero fueron beneficiados. Al fin y al cabo, hasta uno de los que usted nombró, el doctor Ramiro García, fue miembro de la comisión seleccionadora de la Corte Constitucional, ¿no? La Corte de Lujo. ¿No es cierto? La que blindó lo hecho por Consejo Transitorio. ¿Cómo blindaría? No tengo idea, porque prácticamente, de lo que yo tengo entendido, todo acto administrativo es sujeto de revisión. De revisión, ¿no? Así es. Y cualquier cantidad de constitucionalistas dicen que eso es... Sí, no hay uno que diga lo contrario. O sea, exacto. La capacidad revisora, bajo todos los instrumentos internacionales y nacionales, está garantizada. Por supuesto. Entonces, si es que usted no permite que alguien que ingrese a una posición, o sea, por lo menos permítame auditar de lo que recibí, ¿no? Es administración simple. Diga lo que usted diga. Pues si ni siquiera lo permiten, ¿qué podemos esperar? Ahí tenemos una corte de lujo del 2/20, una fiscal de hierro del 10/20, que hizo un verdadero papelón. Se declaró despechada, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y todo esto en medio de una vorágine de violencia también, Marco. Pero muerte de un fiscal, muerte de un concejal. ¿De qué gobierno estamos hablando? No hay gobierno, no existe gobierno. Por favor, el mismo presidente de la República, si eso se puede llamar presidente de la República, dividió su, entre comillas, gestión en 4 secretarios. ¿No? Ahí está. Nadie gobierna. Entonces, si se tiene básicamente en un fin de semana un fiscal masacrado, un defensor, ¿dónde fue? En Guayas, ¿no? Sigamos analizando.
un defensor público. ¿En dónde era? ¿En Manabí? Ya en segunda provincia. Baleado. ¿Qué más? Las cárceles Un están... concejal. Asesinada. Ah, sí, Un Asesinado. concejal en Chimborazo. Asesinado. Ya, vamos 3 provincias. Un policía. Aquí, en Quito, en Aquí, la Marín. vamos 4. Y un PPL. Ya eso. Ya es todos los días. Y básicamente lo transmiten, ¿no? Hasta lo transmiten. Y eso es todos los días. Todos Claro. con celulares, Todos. todos con puñales. En la Contraloría les quitan los celulares a personas honradas. Pero en La cárcel. no les quitan, ¿no? Claro, es que está dañado el escáner. Ah, ojo. Entonces, esas son las contradicciones. Si lógicamente uno como ciudadano dice, ah caramba, en la Contraloría no les permiten a gente honrada, a funcionarios honestos, llevar su celular, pero en las cárceles de este país se dan el lujo de transmitir en vivo cómo juegan fútbol con la cabeza de un hombre asesinado, qué nivel de ¿Y crueldad. cómo tan lee ese exagerado. mensaje? Es una burla al sistema de que precisamente desde un sitio de privación de libertad se pueda filmar, mientras que en la Contraloría haya miedo de que se pueda filmar algo Pero adicional. sí, básicamente esa contradicción deja claro qué es lo que estamos viviendo, un total desgobierno. ¿Será por eso que ya estamos en 10% de no credibilidad al señor presidente? O sea, 1 de cada 10 le cree. Ya estamos en cuanto, en un 20% de aprobación de gestión, o sea, 2 de cada 10 aprueban su gestión. Pues si eso es básicamente una anomia total y una cefalía total, ¿qué más se puede pedir, pues? Eso es lo que estamos viviendo en Ecuador. Y bueno, a nivel institucional, porque En todos los Asamblea, CNE, todo el Todo. mundo. En Es cierto, el- creo que el Consejo de Participación Ciudadana. El CNE tiene 2 CNEs, ¿no es cierto? Claro que sí. Están divididos. Se siguen El juzgando uno- entre ellos mismos. Claro, el uno le demandó al otro. Increíble, ¿no? Ujú. Increíble. Ni siquiera fueron capaces de hacer una elección seccional de alto nivel. ¿Cuánto tiempo se esperó por los resultados? Y vamos a la cuestión ¿qué era? De la elección del CPCS. ¿Quién tenía que haber analizado si es que el señor Tuárez o cada uno de los consejeros presentó? El CNE. Ah, entonces, pues, ¿a quién tiene que ajustar? Al CNE. Ya, ¿Qué pero tiene que hacer el señor Torres? Ver todo lo que está, ir a fiscalía y entregar todas las irregularidades. Es el problema. ahora hay sanción del contencioso electoral a consejeros del CNE. Hay pedidos de auditoría al propio proceso que lideraron en la Contraloría por parte de la presidenta del juicio político CNE. también. Pero si eso es lo que hemos Pero- visto en 2 años, por favor. O sea, eso es lo que se votó. Eso fue el origen de 7. Ay, perdóneme, y las denuncias de fraude al interior de los propios consejeros, ¿no? No hay que olvidar, de Luis Verde Soto y de señor Pitt. Pero si entre los 5 no se hace uno. Ahí está. Se votó 7 sí en una consulta popular que tuvo dictamen a propósito de esa consulta de la Corte Constitucional. Para nada. Para nada. No fue observada por la OEA. Así, sí fue. Entonces, parta desde ahí. Parta desde una consulta popular inconstitucional, ilegal, improcedente e innecesaria. Que lo dije en su momento, Washington, yo lo dije, esto va a ser un desastre. Ahí está. Hace año y medio. Ujú. Ahí está. Parta absolutamente. Se podía haber eliminado a la Corte Constitucional, declarando la vacancia constitucional. No se podía. Ahí está. Pasó. Pasó. Pero ahora está blindada la actuación del Consejo Transitorio por la Corte Constitucional. Pero eso es lo que dicen absolutamente la Corte Constitucional y hay cualquier cantidad de constitucionalistas que le dicen esto no es así. No les parece, claro. Entonces, ¿en qué Estado de Derecho estamos? Si a eso se añade Olavini, Ricardo Patiño, ¿quién más? Los periodistas de la SECOM, Ujú. cada uno con 70, el señor Patiño tuvo que salir del país. Olavini pasó 70 días encerrado siendo inocente, porque va a salir inocente. Ujú. 80 días que no quieren investigar el tema del El tema espionaje de a Julian Julian Assange. Ah, sean- El intento de acusación de asesinato a Graciela Mora por haber gritado Exacto. en un evento. ¿Dónde están los papers? Entonces, si eso es lo que nosotros estamos viendo, si una fiscal no sabe dónde está parada, para ir y intentar y amenazar de investigar y de eliminar de sus puestos a jueces, una fiscal, ¿eso estamos viviendo?
Nadie puede estar de acuerdo con lo que pasó los 10 años de correísmo en función del autoritarismo y en función de la corrupción. Nadie. Pero bajo ningún punto de vista se puede permitir esto, porque esto es superior. Lo han solventado de largo, lo han sobrepasado de largo. La corrupción, el autoritarismo, la violación de derechos humanos, la persecución. Si la hubo en el correísmo en estos 2 años, ha sido peor. Ha sido una vergüenza en todos los aspectos. Y a pesar de que definitivamente tienen hasta un cerco mediático, ahí está la respuesta ciudadana. Cierto que es difícil la movilización, porque todos, absolutamente todos los actores que entre comillas se movilizaban, están cooptados por este gobierno y son responsables de lo que está pasando. Son responsables de 4.600 millones de dólares entregados a los grupos evasores de impuestos. Son responsables absolutamente de la crisis económica que tenemos y de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que inclusive está contemplando la subida del IVA, donde un vicepresidente habla la sandez, porque no hay otro calificativo, sandez técnica, de decir que eso favorece a la bancarización. ¿Por dónde, por favor? Si el IVA netamente es un impuesto recaudatorio y punto, que nos afecta a todos. Que subirlo a 3 puntos más, a 15%, 4 puntos, 16 puntos, lo que va a hacer es fomentar más la actual recesión que tenemos. Si todo analista económico pensante dice, por favor, bájenlo a 10 para que se active absolutamente producción, consumo, por ende producción y por ende empleo. Si una cosa tan simple no se tiene claro y se va a un Fondo Monetario Internacional cuando no había necesidad de ello, porque lo único que tenía que hacer es cobrar impuestos. Cuando se habla de un país endeudado, sobreendeudado y en quiebra, y absolutamente ahí están los mismos números que se van al Fondo Monetario Internacional y del mismo gobierno, y no es así porque el gobierno anterior jamás sobrepasó el límite que había, pero ese fue el mensaje que se dio para llegar a ello. Y ahí están las consecuencias. ¿Cuánto va a crecer el PIB en este año? Va Por supuesto, claro, va para abajo. Va para abajo. Recién al 2023 crecerá 2.4. 2023. Cuando la década anterior duplicamos el PIB. Y tuvo que haber un terremoto en el 2016 para haber bajado a menos 1.6. Fue el único año que decrecimos. Pero sin embargo, si es que se compara, y aquí hay que ser objetivos, esto no se trata de ser aliado a cualquier tipo de bandera política, hay que ser objetivos en la vida y no por descorreizar matemos al país. En el sentido de lo siguiente, la inversión extranjera duplicó la actual inversión que ahora enarbola el presidente Moreno, que acaba de regresar de su gira por Europa, además de dando varias charlas magistrales a pocas personas, pero se va con la consigna supuesta de conseguir inversión extranjera. ¿Y cuándo llega? ¿Cuál? 1.400 millones de dólares, dicen que es la cifra. Pero si mucho fue básicamente fue, de empresas que estaban aquí y que volvieron a reinvertir aquí mismo. Y eso en el área minera. ¿De qué inversión extranjera están hablando? ¿De cuál? Si hablaron de 9.000 o 10.000 millones de dólares, ¿de cuál están hablando? Es el mismo discurso de Argentina. Macri hablaba de un macroajuste, de poner en orden la casa para que venga la gran inversión extranjera. No vino inversión extranjera y tuvo que ir ¿a dónde? Al FMI. ¡Punto! Realmente. Eso es todo. Y ahí está Argentina. La economía no miente. La economía es de economía, así de simple. Y mientras tanto, la apertura comercial ahora mismo con el ingreso a la Alianza del Pacífico genera preocupación en los sectores industriales que no tienen una cámara que les represente. Mire usted que solamente parece tener mucho eco la voz del comité empresarial, muy colonizado por la voz de los comerciantes y de los importadores. Quisiera que nos permita escuchar el siguiente audio del ex presidente Rafael Correa, que hace unos minutos en el anterior programa manifestó este tema que él configura como bobo aperturismo, así le llama él. En el sentido de lo siguiente, una crítica, él dice tanto a la derecha como a su oposición en el país, de ser más inteligentes a la hora de hacer una apertura comercial y no por descorreizar o por atacar a su gobierno se vaya hacia una estrategia burda. Escuchemos. Todo eliminaron por esa obsesión patológica de destruir todo lo que sea Correa, porque incluso una derecha inteligente no hubiera eliminado esas cosas. Y entre las cosas que eliminaron la integración, que le llamamos integral,
como la de UNASUR, que no era un mercado, era construir la patria grande. Teníamos el Consejo Sudamericano de Defensa, el Consejo Sudamericano de Salud. Solo eso ahorraba a nuestros países miles de millones de dólares porque coordinábamos las compras de medicamentos. Teníamos la planificación conjunta para ciencia, tecnología, que es tan caro, y tantos otros proyectos. Todo eso lo echaron al traste. ¿Para qué? Para ir a la Alianza del Pacífico, que lo único que busca es un gran mercado, lo único que busca es convertirnos en consumidores, pero es una mezcla fatal. Nosotros no tenemos, eso es lo que la gente no entiende. México, Chile, tienen moneda nacional. Cualquier problema externo deprecian la moneda y equilibran, se protegen. Nosotros no tenemos moneda nacional. Desdolarización, un tipo de cambio fijo extremo, junto al bobo aperturismo, es la fórmula del desastre. Ahí está, Marco. Primero, nosotros ya estamos prácticamente de facto en la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque ya estamos directamente con la Unión Andina, con Perú y con Colombia. Pero ya son lo los estamos. observadores nomás, de No, acuerdo. a ver, vamos a un punto más. A ver. Con respecto con Chile, ya tenemos cualquier cantidad de acuerdos. El problema es México. México tiene una productividad y competitividad. Solo México nos va a acabar. Nos come vivos por tamaño de economía y por productividad y competitividad. Quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar productividad y competitividad y viajar representando al Ecuador en congresos internacionales de ingeniería industrial y ser ponentes en esos congresos, ¿sí? Sabemos lo que es el potencial de México. México tiene hace 20 o 30 años ya concursos de robótica. Hay concursos escolares de robótica. México, solo México nos come vivos. Tenemos un balance, un desbalance, Claro. un déficit comercial, cerca de 600 a 1,000 millones de dólares, solo con México. El momento que usted entre en productos mexicanos acá, aparte de todo lo que es China y el sudeste asiático, usted está acabando absolutamente con la industria ecuatoriana. Esto no es izquierda, esto no es derecha, esto es conocer la industria nacional, porque yo trabajo allí, y conocer la industria internacional, porque en la academia he podido viajar por toda Latinoamérica y todo el continente, hablando de productividad, de competitividad. Soy ingeniero comercial con mención en productividad, tengo un MBA en productividad. Sé lo que es una norma ISO, sé lo que es I+D+I, sé lo que es absolutamente todo ello. México nos come. Por eso es la desesperación de cualquier cantidad de cámaras de pequeña industria. Los industriales. Automotrices, Industriales, textileros, correcto. y los agricultores que no dicen esta boca es mía también, ¿no? En agricultura, en textiles, en industria, nos van a acabar. Pero ¿por qué las cámaras de comercio se empeñan? Porque en son de algo que saben que comercio. va a acabar. Porque son de comercio. Porque el comercio no es sino comprar y vender, intermediar. La industria es producir. La industria es crear formación bruta de capital fijo. Eso es otra Pero en cosa. otras naciones los empresarios no hacen como una causa común de país, no se ve muy mezquino la defensa. Pero de ¿quién gobierna en intereses? este instante? Bueno, el ministro era de la Cámara de Comercio. De la Cámara de Comercio. De la Cámara de Industrias. Lo De que pasa es Industrias. que la Cámara de Industrias, sí, después sí, de una- una descorporativización Claro. que sufrió en el gobierno de Exacto. Correa, que hay que reconocer porque quitó la obligación de afiliarse, se cooptó por la banca Correcto. y el comercio. Correcto. Entonces no es una CIP, no es Exacto. una Cámara de Industrias. No es. Entonces, en este instante, ¿qué? ¿Quién gana de acá? El comerciante va donde el banquero, necesita una carta de crédito, toma. Voy, importo y se acabó. ¿Y la producción nacional? ¿Y el empleo nacional? Eso le iba a preguntar. ¿Y el empleo? ¿Cómo se genera empleo? Entonces, ¿a dónde va el plan de prosperidad que ¿Cuál decanta plan de el gobierno? prosperidad? Que así Si es lo un llama plan el de gobierno. prosperidad que habla del 2030. Este gobierno se va a quedar hasta el 2030, por favor. Bueno, quién sabe si se queda hasta el 20. Pero hay otros 20 de este elementos mes. ahí. Hay otros elementos allí. Un Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, les dice a cualquier voz, ni siquiera disidente, sino de preocupación, ¿no? Les dice, a competir empresarios se acabó el proteccionismo. ¿Cómo se puede calificar de proteccionismo cualquier tipo de política que pueda incentivar a la producción? Que vaya y hable con Donald Trump. Claro. Pero es que es lógico eso. La verdad es que ¿Qué, es tan- qué habla en el nombre del cielo? ¿De qué habla? Vaya y hable con Donald Trump. Vean lo que hizo. Se salió de la línea del TTIP.
de la Alianza del Pacífico, de la Alianza Transnacional del Pacífico, le dijo a China hasta aquí nomás, y mira cómo está compitiendo con China, con aranceles. Si eso no es proteccionismo, ¿qué es? Ya. O portales como Cuatro Pelagatos que califican de enemigos de la economía y de la producción a quienes están mostrando preocupación una vez más. Ni siquiera es de rechazo, disidencia, demanda de inconstitucionalidad, es preocupación. Que por favor vayan a una planta a ver cómo se produce. Que vayan a una fábrica para que vean lo que es producir, para que vean lo que es crear valor agregado. Sí. Que vean el esfuerzo de nuestros empresarios, de nuestra Cámara de Pequeña Industria, de la Economía Popular y Solidaria, cómo se fajan creando empleo. Que vayan allá y que vean con lo que es estar en una planta, lo que es lanzar un producto, lo que es mejorar estándares, lo que es mejorar indicadores, lo que es capacitar, lo que es invertir en tecnología, lo que es hacer un proyecto de I+D+I. ¿Pero es desconocimiento o es un consenso alrededor de impulsar este aperturismo sin reglas o Por protección? supuesto que es un consenso en función de las grandes élites, porque son las que están felices en la vida con esto. Usted pregunte a cualquier industrial y va a decir, no porque no se quiera, no porque no se tenga, no porque no se pueda. ¿Cómo quiere usted competitividad? ¿Cuál es la tasa de interés que tienen acá? ¿Cuál es el interés de los bancos en este instante? Hasta 25, Entonces, 19, 30. ¿y por qué no se topan absolutamente ello? ¿Por qué se habla de precarización laboral? ¿Y por qué no se topa absolutamente la tasa de interés? Los costos de los servicios financieros. ¿Ya? Con 4.600 millones de dólares que le entregaron a grupos empresariales de evasores de impuestos, no se pudo haber generado una política seria de crédito absolutamente a todos los sectores empresariales. ¿Crédito para qué? Para asistencia técnica. ¿Crédito para qué? Para I+D+I. ¿Crédito para qué? Para cambiar tecnología. ¿Crédito para qué? Para especializar recurso humano. Así se hace productividad. Ni la banca pública lo hace. Por supuesto. Mire usted que lo habían ofrecido en el anterior ejercicio de la ley de fomento productivo, supuestamente 800 millones de dólares que iban a ir directo a créditos para emprendedores. ¿Dónde? Pero no. Entonces, si es que usted no tiene idea de que Estado, empresa privada y universidad, el triángulo de Sábato, hacen productividad, y en todo país pensante genera eso, ¿qué quiere? Chile en este instante baja de 3 a 2.5% sus tasas de interés para fomentar a su industria. Chile. Eso está haciendo el país más neoliberal de acá. Se habla de que el Ecuador tiene cualquier cantidad de carga impositiva. Tenemos la misma carga impositiva Claro. de Chile. 19%. La misma. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Dónde está el apoyo a la economía popular y solidaria, que es la que mueve 9 empleos, 8 empleos de 10? Una es de las grandes empresas que están pidiendo absolutamente todo esto, y otro es del Estado. Y hablan de Estado obeso con un solo trabajador de 10. ¿De cuál? Pero, es que a todo esto, ¿dónde queda todo lo que ha ofrecido el régimen? Porque Pero si no ha el ofrecido discurso nada. que usted le oye al presidente, a los ministros y a todos los medios es lo contrario de lo que usted señala, Marco. Pero es el discurso que Moreno implementó luego de traicionar el mandato popular del 2 de abril del 2017. No gobierna un discurso progresista en lo absoluto. Esto es un neofascismo neoliberal de la ultraderecha ecuatoriana. Es básicamente lo que contigo, estimado Washington, criticamos cuando me invitaste a Dardo Político a hablar justamente del 1 millón de empleos de Lazo. Y dije frontalmente, yo estoy en contra de esto, porque si es que esto se aplica, va a ser un acabose para el país. Ni siquiera estuve a favor de Moreno. Yo voté porque no me tocó más. Yo iba a anular mi voto. Pero viendo el plan, 1 millón de empleos que se está aplicando. ¿Quién fue el promotor de la consulta popular? Lazo. ¿Quién habló de un préstamo del Fondo Monetario Internacional? Lazo. ¿Quién habló de precarización de laboral? De flexibilidad, flexiseguridad y un montón de cosas más. La ley de comunicación también. ¡Ah, es ya! un tema. No, entonces lean el 1 millón de empleos de Guillermo Lazo. Yo lo leí. Por eso es que voté así. ¿Quién dijo que el dinero electrónico iba a la banca? Lazo. ¿Quién habló de tratados de libre comercio? Entonces, ¿quién habló de eliminar el Consejo de Participación? ¿No están haciendo lo mismo? Entonces ahí se entiende el acuerdo en la asamblea con Pero si quien gobierna es el la Partido mayoría Social gobiernista. Cristiano.
con el señor Lazo y teniendo un títere que es Lenín Moreno. Pero Nebot ya se desmarcó. Dijo Se que desmarcó. no, Ja. que el Fondo Monetario no podía Se aplicar la desmarcó, misma receta. pero está en todo feliz de la lado. vida. ¿Se desmarcó de qué? No tiene ningún Que no le tipo de... entiende, dijo al Fondo Monetario. Que no le entiende, Porque pero ese es el aplica las discurso de medidas en todos lengua, los países. ese es el discurso de dientes para afuera. Lo que él representa está feliz de la vida con eso. Que quiera bajarse de la camioneta cuántico-atómica a estas alturas del partido, no va a poder. Bueno, hay una campaña presidencial en ciernes. Sí, exactamente. Pero todo el mundo tiene claro que todo lo que plantearon fue planteamiento de Nebot y planteamiento de Lazo. Y la derecha tiene dos candidatos, ni siquiera dos candidatos, Lazo Nebot. Pero frontalmente ya Lazo es innecesario. No, ya Lazo está Ya fuera Lazo de ni fu ni la fa. contienda. Por supuesto. Por supuesto. El candidato de derecha es Nebot. ¿Y a qué le apuesta, creo, entonces? A sacar todas las ventajas posibles para su sector. Claro, porque No realmente tiene más. abandonó las aspiraciones políticas Lazo. Es que ¿quién va a votar por Lazo? Claro, ¿quién va a votar por Lazo tal como están las cosas? Por supuesto. Y se está desgranando ese bloque. A Fabricio Villamar lo ¿Quién renunciaron entiende vía un boletín de prensa. Sí, igual seguirán por el mismo camino. Desgranados, no desgranados. Por favor, pero si es... Pero Lourdes Cuesta, que es una de las personas que ha salido también, dejó en evidencia este fin de semana un supuesto acto de corrupción de la ministra del Interior, en el sentido de exigir a la Contraloría que investigue el uso de un helicóptero del Estado, un vuelo, digamos, oficial para actividades privadas. ¿Y la señora Cuesta no ha hablado de una Papers? Silencio sepulcral, ¿no? Sí. Eso es un indicador de que hay una división o abandono al desgobierno de Lenín Moreno. Pues sí le está dando todo. Pero este hecho que denuncia de una alta Y funcionaria... cuando les toque votar la nueva ley, la Prole 2, con Claro. toda la precarización, ahora, ¿cree que Ahí no van a está de votar? acuerdo. Por favor, O enjuiciarle al Consejo Ciudadano. por favor, Que van a eso. por supuesto. Oiga, otro elemento ahí. En la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional está la protección de la dolarización en el sentido de incrementar la reserva monetaria a 12 mil millones de dólares. ¿Como respaldo a qué? A la banca. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿De dónde van a sacar? Con la prohibición de, evidentemente, prestar, Desencaje, ¿no? claro, cualquier tipo de dinero para inversión pública o algo del Estado. Sí, efectivamente, pueden hacer, ahí está la recesión. Ten ahí como reserva para la banca, no utilices ese dinero y ahí tienes la recesión que tenemos en el país. Pero el incremento de las importaciones no pone en riesgo justamente esa dolarización que dicen que quieren proteger. Es que eso no se les entiende. A ver, independientemente que tengamos moneda propia o no tengamos moneda propia, una balanza comercial debe ser superavitaria, ¿sí o no? Sí, por favor, obvio, tengo que vender más de lo que compro. En cualquier país del mundo, con dolarización y sin dolarización. Pero si tengo dolarización, Mucho más. mucho más, pues. Acá se habla, increíble, el Fondo Monetario Internacional habla de balanza comercial no petrolera y balanza comercial, con una cantidad de términos que Pablo Haddad decía, ¿y de dónde se sacaron esto? Por eso es que básicamente les tocó ir a la Corte Constitucional a demandar este nefasto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí se le va a ver a la Corte Constitucional, ¿no? Ahí sí se la quiere ver. Bueno, se la va a ver. Vamos a ver. Se la ¿Con va a quién ver, mismo ya está? sabemos a dónde apunta. Exacto. Hay un argumento jurídico que esgrimió aquí, me parece que está Lin Raza, que solamente podría pronunciarse sobre cuerpos normativos, no sobre acuerdos o actos políticos Son o políticas del económicos del gobierno. Seguro. O sea, para explicaciones podrían haber algunas. Bueno, Veamos. y a todo esto otra pregunta. ¿El Consejo qué pasa con el Consejo Ciudadano? ¿Lo vota? ¿Se va? ¿Se queda? ¿No trabaja ágilmente? Ahora lo está intentando hacer, porque anuncia que el Contralor será nombrado ya en los próximos días, con una votación de 5-2 o a 1. Pero prácticamente el problema que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana que ingresó fue haber perdido un tiempo valioso. Pero desde luego. Entonces, si lo único que tenía que hacer desde el inicio fue 3 cosas: llamar a concurso de Contralor, investigar INA y hacer una revisión de lo que recibió nada más. Claro. El resto dedicarse como un mes y medio a lo que hizo el señor Tuárez fue una verdadera vergüenza, deslegitimándose en todos los aspectos. ¿Ya? Claro. Por eso es que la, entre comillas, respuesta política ¿de quién? Del régimen expresada por María Paula Romo, que es una vergüenza, dicho sea de paso, es tratar en todos los parámetros de boicotear y eliminar a los cuatro consejeros, entre comillas, procorreístas.
¿no es cierto? Eso es lo que buscan y eso es lo que buscarán y seguirán intentándolo. De Pero, eso, ¿y si al final lo logran? lo lograrán. Por Tienen eso. 90 votos. ¿Y entonces? ¿Esto es carrera de quién llega más Pero rápido? por supuesto, si estamos en una criterio de realpolitik, o sea, la institucionalidad, ¿de qué institucionalidad hablamos, Washington? Mi estimado Xavi, ¿de qué? No hay, no existe. Han arrasado con absolutamente todo. ¿Ya? Ahí están los resultados del país. ¿Y cómo ve las movilizaciones, Marco? Para mí particularmente, la gente, hay una indignación rotunda absolutamente en el país. Usted puede hablar con quien quiera y es así. El problema es que nos falta capacidad de movilización a quienes pudiéramos movilizarnos. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los actores que tenían la capacidad de movilizarse son en ese instante cooptados por el gobierno. Esa es la realidad. No porque- habla del sector indígena, de los trabajadores, o supuesto. de los dirigentes, ¿no? Por supuesto, Ujú. por supuesto. Ahora yo quisiera, por favor, tener claro cómo podrán dar la cara a la historia, ¿no? Con esta precarización laboral. ¿De qué habla el CUD o la FUD con esto? Que el CUD y la FUD vayan a pedir permiso para el desfile del 1 de mayo, ¿no? Eso es histórico. Eso Así es fue, histórico. así Eso fue. es brutal. ¿No es cierto? Que Y nos la mueve. CONAIE histórica por sus movilizaciones, por sus respuestas Pero si van a sociales. un tratado van a entrar en la Alianza del Pacífico que pone en vilo a qué. Al sector agropecuario, Entonces- desde luego. Pero eso es lo que están viviendo, esas son las contradicciones históricas de estos famosísimos grupos de la verdadera izquierda de Feilev, o la izquierda flácida que dicen, ¿no? Ahí está. Los que daban lecciones históricas al país. Pues ahí está. Entonces, si prácticamente por guardar sus estanquitos de poder generan absolutamente esto, pues la historia los generará. Pero usted puede ver una gran cantidad de clase media, una cantidad de gente que está ya indignada de lo que estamos viendo. Totalmente indignada de lo que estamos viendo. Si usted tiene 260,000 empleos en un año, ya se está sintiendo. La economía la siente. Pero vamos a ver cómo se dan las cosas, vamos a ver cómo sucede esto. Es indudable que se tiene que seguir peleando y seguir estructurando cualquier tipo de respuesta. Está supremamente difícil, sí, es la realidad. Pero las encuestas lo dicen, las redes sociales lo dicen, a pesar de un cerco mediático histórico. ¿Qué es lo que sostiene el gobierno? Porque recordemos cuánto era el porcentaje de aprobación de Lucio Gutiérrez en el 2005, 20 cuando y pico y más, ya, casi 30. era superior, Casi 30. bastante superior al de 28, Lenin Moreno. 30. Exacto. Y con ello, el desgaste además de las instituciones, del Congreso Nacional de entonces, la Corte Suprema, la Pichicorte, que llamaban y demás, y llamó un gran clamor que era que se vayan todos. Pero ahora no hay las condiciones para una constituyente. El problema es que prácticamente con ese cerco mediático que han generado todos los canales nacionales, corporativos, canales nacionales, todas las radios absolutamente que se han unido, salvo prácticamente a nivel Pichincha, ustedes, Ecuador Inmediato y Radio Majestad, no hay más. Y aún así, se les da una batalla tremendamente fuerte, pero falta. Es indudable que falta. Pero Y dos medios casi solo concentrados en Quito. Nosotros que llegamos un poco más a ciertas partes de Manabí, en Babura, pero es bastante corto. es corto. El espacio, el margen de Pero aún así, vuelvo a decirles, o sea, de prácticamente el comunicación. problema que nosotros tenemos y que debemos tener claro es que la derecha en nuestro país, cuando llegue al poder, es para seguir fomentando su proceso de acumulación de capital. Y ahí está. Mientras al resto se le contenta con carguitos, con programitas, porque es lo que recibe la izquierda en este país, migajas. Una derecha coge y dice 4.600 millones de dólares para mí. De sopetón. Y 4.600 millones de dólares son cualquier cantidad de dinero para el agro, para la educación, para la salud. 4.600 millones es para poner en marcha un país. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos permitido que un gobierno le dé a la élite que le sostiene eso en desmedro del desarrollo nacional. Ese es el peor crimen. Oiga, y el tema del talento Moreno. humano, el tema de las becas de posgrado que se han eliminado. Más simbólico, más simbolismo que eso. Más acabar absolutamente con la formación
de recurso humano para la productividad, para el desarrollo. ¿Con qué cree que se hace productividad? Con talento humano. ¿Con qué cree que se hace investigación? Con talento humano. ¿Cómo quiere usted ingresar con I+D+I si no tiene expertos, si no tiene investigadores, si no tiene laboratorios? ¿De qué competitividad y productividad habla? Si está quebrando absolutamente un sistema de becas. Ese es el nuevo desarrollo de un país. Esa es la economía naranja. Así se hace empresa. Así se hace desarrollo. Así se hace país. Pero se les dio 4.600 millones a los que no hacen país. ¿Ya? Ponga eso aquí, en el campo. Ponga a los industriales con créditos a un costo del dinero coherente. Póngales programas de asistencia técnica. Y va a ver cómo los industriales de este país dan. ¿Ya? Pues todo. Así se desarrolla un país. Moreno va a pasar a la historia, al basurero de la historia, como lo que es un traidor al mandato popular y al desarrollo ecuatoriano. Y todos los que están en este desastre de desgobierno serán los responsables de ello, porque han sido los tontos útiles, los bufones y los títeres para que la gran oligarquía de este país siga cimentando su poder, siga profundizando las brechas y siga llegando a lo que ha llegado. Si es que eso no mueve las conciencias de los ecuatorianos, no sé qué más la mueve. Pero los que estamos diciendo esto no lo estamos diciendo con criterio de izquierda o de derecha, sino describiendo la realidad de lo que estamos viviendo, con todos los riesgos que hemos corrido y con todos los problemas en que nos hemos metido. Pero esa es la realidad. ¿Y quién vive en otro país? ¿Marco Navas o el presidente Moreno y su gobierno? Que las realidades que usted describe es diferente a la que describe el gabinete y el presidente Moreno. Es que yo insisto en esto porque es el pronunciamiento de todos los días. De todos los días. El presidente, el señor Lenín Moreno, gobierna para otro país paralelo, para el país de la oligarquía, para el país de buena cuna, para el país que lo está sosteniendo porque le conviene. Para ese país está muy bien lo que él hace. Para el resto del país, ahí están los indicadores, ahí está el desempleo, ahí está la desigualdad, ahí está absolutamente todo ello, el decrecimiento económico. Por supuesto que hay dos países, el país de Moreno y el país real, el país cuántico atómico y el país que tiene que fajarse todos los días para llegar a fin de mes y salir adelante. Por supuesto que hay dos países. Para el país cuántico atómico de la gran oligarquía, todo está perfecto. Para el país real, las cosas cada vez se están complicando. Esa es la diferencia. Por supuesto que tenemos dos países. Bueno. Hay tweets que son lapidarios, Marco, y usted que es tan buen tuitero. Un ciudadano puso: te quitaron el impuesto verde, pero te van a aplicar el 6% de IVA, pero tranquilo, no eres borrego, no protestes. Vamos a ese punto. ¿Dónde están los Días Unidos cuando se quita el impuesto verde y se sube 4 puntos más al IVA y se explota el Yasuní cuando en la consulta popular se dijo que ya no se iba a explotar? ¿Dónde están, señores Días Unidos? ¿Por qué no dicen nada? Así de simple es la cuestión, ¿no? Creo que definitivamente ya no hay legitimidad para que muchos que pensaron dar lecciones de dignidad o lecciones de moral y de ética se quedaron callados en estos 2 años. Demasiada moralina, demasiado moralismo, demasiado odio, demasiado absolutamente rencor, poca profundidad, poco coraje, poca valentía para enfrentar cuando se tiene que enfrentar a todos. Y en mi caso yo sí tengo la tranquilidad que en estos mismos micrófonos le dije al correísmo lo que tenía que decirle, y al morenismo le digo lo que tenía que decirle, y al que se ponga le digo lo que tenía que decirle, porque mi conciencia, ante todo, es lo que me manda y es lo que prima. Muchas gracias, Marco Navas, por habernos acompañado. Hay una inmensa cantidad de gente que ha seguido la señal en el Facebook, y claro, igual el día de mañana nosotros
con la repercusión que ha tenido las entrevistas del día de hoy, vamos a continuar con una jornada de reflexión ciudadana el día de mañana. Estoy pensando en que la jornada va a ser de todo el día porque creo que amerita la situación que vive el país. Lo vamos a hacer. Marco, muchas gracias porque como ciudadano pues tiene usted la posibilidad también de expresarse aquí en este medio de comunicación. Al contrario, a ustedes, muchas gracias absolutamente por ello. Radio Pichincha es la voz de Pichincha, la voz del Ecuador, la radio ciudadana que enfrentó a este gobierno, no se rindió y sigue adelante. Y de ahí mi apoyo siempre y mi respeto siempre. Muchas gracias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.